Amén. Damos gracias a Dios. Amén. Porque Dios sea exaltado en todo lo que hagamos. Que el Señor sea exaltado. Gloria a Dios. Así que vamos a darle la bienvenida a todos aquellos hermanos, hermanas, amigos que nos están sintonizando por medio de las redes sociales. Reciban un caluroso aplauso a todos aquellos que se están comunicando por medio de Facebook Live. Bienvenidos sean todos. Qué bendición. Reciban una cordial bienvenida. Somos los pastores Mario y Pati Torres de aquí de la bella ciudad de Rockford. Así que estamos muy contentos de que nos acompañen. Si usted aún no nos sigue por las redes sociales, búsquenos ahí como Iglesia Vida Eterna. Estamos en Facebook, en YouTube. Busque también nuestra página web también. Allí va a encontrar más información de nuestra iglesia. Así que el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio según San Juan. Si usted no trajo Biblia, por favor levante su mano. Allá atrás tenemos Nuevos Testamentos que le podemos hacer llegar. Hay Biblias también para que usted siga la lectura del pasaje del día de hoy. El tema del día de hoy se llama Un nuevo mandamiento y vamos a estar estudiando los versículos del capítulo 13, versículos 18 al 35. Muy bien, así que vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Pero antes vamos a hablar un poquito de lo que vimos la semana pasada. ¿Cuántos estuvieron con nosotros la semana pasada? Amén. Nuestra pastora Patti estuvo predicando la semana pasada un maravilloso mensaje, ¿verdad? Que le titulamos Amor eterno, ¿verdad? Estuvimos estudiando los pasajes del capítulo 13, verso 1 al 17. Si usted se perdió la predicación de la semana pasada, ya está en YouTube, ya está en Facebook. Búsquelo ahí. Ahí va a ver la predicación de la semana pasada de la pastora Patti Torres, que nos trajo un maravilloso mensaje. Así que vimos la semana pasada cómo Jesús fue un ejemplo para sus discípulos y también para todos nosotros, ¿sí? ¿Qué hizo Jesús? Hizo un acto maravilloso, ¿sí? Él, siendo Dios, se humilló, tomó una toalla, dice la Escritura, ¿verdad? Se la ciñó, se quitó su ropa, se puso una toalla, ¿verdad? Se la ciñó y lavó los pies a los discípulos. Mira qué precioso acto de bondad, de amor, de humildad que nos dio nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y nos motiva a la acción también, ¿sí? Para que nosotros hagamos lo mismo también, ¿verdad? Para que nos amemos los unos a los otros y nos mostremos ese amor, ¿verdad? Que no seamos como Pedro, ¿verdad? Que le dijo al Señor, no, Señor, tú no me lavarás los pies a mí, le dijo, ¿verdad? No quería que él le lavara los pies. Pero Jesús le dice, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo, Pedro, le dijo, ¿verdad? Así que Pedro estuvo dispuesto y le dice, no solo me lave los pies, ahora lávame la cabeza, el cuerpo, todo, dice Pedro, ¿verdad? Pero Jesús le dice, no, el que está limpio solo necesita lavarse los pies, ¿amén? Jesús sabía que su hora había llegado. El ministerio público de Jesús estaba llegando a su final. Ahora Jesús iba a estar enseñando únicamente a sus discípulos en unas reuniones más privadas. Ya su ministerio público estaba llegando a su final, porque ya estaba llegando a la última, faltaba un día para su crucifixión. Imagínate, Jesús estaba un día de dar su vida en una cruz, de sufrir rechazo, golpes y la muerte, ¿verdad? Y él estaba pensando en servir a los demás. Imagínate, un día antes de su muerte, ¿verdad? Qué maravilloso ejemplo nos da a nosotros. Él no estaba pensando en sí mismo, sino estaba pensando en los demás, en darle una lección a sus discípulos, porque sabía que él ya no iba a estar físicamente con ellos, pero necesitaba enseñarles que el mayor, si querían buscar ser el mayor en los cielos y aquí en la tierra, tenían que ser el servidor de los demás, ¿sí? Entonces el Señor les estaba dando una gran lección, ¿sí? Entonces Jesús empleó entonces sus últimas horas aquí en la tierra para servir y preparar a sus discípulos. Jesús no lavó los pies de sus discípulos con el único fin de promover la amabilidad entre ellos, no, claro que no. Jesús tenía una meta mucho mayor, que era extender su misión sobre la tierra y después que Él se marchara. O sea que la misión de Jesús de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio tenía que extenderse
y iniciar primeramente con los discípulos. Ellos iban a seguir esa labor, ¿verdad? Estos hombres tendrían a su cargo la tarea entonces de ir por todo el mundo sirviendo a Dios, sirviéndose los unos a los otros y a las otras personas, enseñándoles el mensaje de salvación. Así que incluso, entonces preguntémonos, si Dios hecho carne estuvo dispuesto a servir, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, sus seguidores? Amarnos los unos a los otros también. Debemos de seguir el ejemplo de Jesús, ¿sí? Que Él, siendo Dios, tomó forma de siervo, porque ese trabajo de lavarse los pies era para los esclavos, para los siervos, ¿verdad? Así que si Jesús estuvo dispuesto a servir, nosotros también debemos de hacerlo, ¿sí? Y la Biblia dice, el Señor mismo dijo ahí que el que me sirve, el Padre también le glorificará, le amará. Así que nos hicimos unas preguntas, con eso terminamos la semana pasada, les extendimos un reto a cada uno de ustedes y les preguntamos, ¿estamos dispuestos entonces a seguir el ejemplo de Jesús? ¿Sí? De servicio, de humildad, de bondad, de amor hacia el prójimo. Y otra pregunta también que hicimos es, ¿a quién podemos servir hoy en día? ¿Sí? Pensemos en alguien que nosotros podamos darle amor. ¿A quién podemos nosotros servir el día de hoy? ¿Sí? Porque sirviendo a los demás es como servimos a Dios, ¿verdad que sí? ¿Sí? Si tú ves a alguien en necesidad, ¿verdad? Está bien que ores por él, pero también si tienes cómo ayudarle, ¿por qué no le vas a ayudar, verdad? ¿Sí? Las personas hoy en día necesitan ver el evangelio en acción, ¿verdad que sí? No solo en palabras, en promesas, ¿no? ¿Sí? Sí, como decimos allá en mi pueblo, no, pues que se vea, pues, ¿verdad? Así que si alguien te pide abrigo, dice Santiago, ¿verdad? No le dices, pues que Dios te bendiga, que te vaya bien. No, y si tú tienes, pues préstale, regálale tu abrigo, ¿verdad? Si tiene hambre, dale de comer, ¿verdad? Si tiene sed, dale de beber. Entonces podemos aplicar la palabra de Dios hoy en día. Así que hay una gran bendición para las que no solo están de acuerdo, para todos aquellos que no solo están de acuerdo en que el servicio humilde es característico de Jesús, sino también para todos aquellos que van más allá y lo cumplen, ¿sí? Porque una cosa es saberlo y otra cosa es aplicarlo, ¿verdad que sí? Ponerlo en acción. Y esto es lo que nos manda la palabra de Dios, a que todo lo que nosotros aprendamos lo pongamos en obra, en acción. Muy bien, entonces vamos a leer la preciosa palabra de Dios, esto como introducción de lo que vimos la semana pasada, y hoy vamos a leer el pasaje del capítulo 3, versos 18 al 35. ¿Me acompañan? Vamos a leer yo voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente. Usted puede leer la versión que usted desee. Esta es una versión más con un lenguaje más sencillo, más actual. Así que dice la preciosa palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Evangelio según San Juan, capítulo 13, verso 18. Y dice así: no les digo estas cosas a todos ustedes, dijo Jesús. Yo conozco a los que he elegido, pero es para que se cumplan las escrituras que dice: el que come de mi comida se ha puesto en mi contra. Les aviso de antemano, dice, a fin de que cuando suceda, crean que yo soy el Mesías. Les digo la verdad, todo el que recibe a mi mensajero, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al Padre quien me envió. Entonces Jesús, muy angustiado, exclamó: les digo la verdad, uno de ustedes me va a traicionar, va a traicionarme. Los discípulos se miraron unos a otros sin saber a cuál se refería Jesús. El discípulo a quien Jesús amaba estaba sentado a la mesa a su lado. Simón Pedro le hizo señas para que le preguntara a quién se refería. Entonces ese discípulo se inclinó hacia Jesús y le preguntó: Señor, ¿quién es? Jesús le contestó: es aquel a quien le doy el pan que mojo en el plato. Y después de mojar el pan, se lo dio a Judas, el hijo de Simón Iscariote. Cuando Judas comió el pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: apresúrate a hacerlo lo que vas a hacer. Ninguno de los demás que estaban a la mesa entendió qué fue lo que Jesús quiso decir. Como Judas era el tesorero del grupo, algunos pensaron que Jesús le estaba diciendo que fuera a pagar la comida o que diera algo de dinero a los pobres. Así que Judas se fue enseguida y se internó en la noche. Verso 31. En cuanto Judas salió del lugar, Jesús dijo:
Ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria, y por causa de él Dios será glorificado. Y dado que Dios recibe gloria a causa del Hijo, le dará su propia gloria al Hijo, y lo hará de inmediato. Verso 33, mis queridos hijos, voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo. Y como les dije a los demás líderes judíos, ustedes me buscarán, pero no pueden ir a donde voy. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento: ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Hasta ahí la lectura del día de hoy. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu preciosa y bendita palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que ilumine nuestra mente, nuestro corazón, Señor, y hables a nuestro corazón el día de hoy y salgamos de aquí transformados, renovamos, Señor, con deseos, Señor, de poner en práctica tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor. Trae convicción de pecado también, Señor. Ayúdanos a quitar todo aquello que no te agrada de nosotros, Señor, y hacer tu voluntad, Señor. Límpianos, Señor. Y te damos gracias por tu preciosa palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice: amén, gloria a Dios, amén. Así que como ilustración podemos decir entonces una pregunta: ¿alguna vez alguien te ha traicionado? ¿Sí? Alguien a que tú tenías confianza, se ha aprovechado de esa confianza que tú le tenías, ¿verdad? Y te traicionó, tal vez era tu mejor amigo, tu mejor amiga que tú tenías. ¿Cómo te sentiste al descubrirlo? Y cuando confrontaste a esa persona, ¿verdad? Tal vez habló mal de ti, ¿verdad? O te dio, qué sé yo, te defraudó, ¿verdad? ¿Verdad que no se siente nada bien? ¿Verdad que no? Se siente, como dicen por allá en México, se siente gacho, ¿verdad? Que alguien que tú amas, ¿verdad? Que te le has contado tal vez algo personal, ¿verdad? Pensando que esa persona iba a guardar el secreto y después te enteras que ya lo sabe medio mundo, ¿verdad? Entonces dices, no, ya no vuelvo a confiar en esa persona, ¿verdad? Ya no. Entonces ha pasado así muchas veces, ¿verdad que sí? Se siente muy mal. Bueno, en este pasaje de las Escrituras vamos entonces a ver cómo Jesús conoce todas las cosas y sabía que uno de sus discípulos lo iba a traicionar, llamado Judas Iscariote. Y a pesar de eso Jesús le mostró su amor. Mira qué precioso Jesús, ¿verdad? Que Jesús, que conoce todo, entre sus discípulos escogió también a un Judas, ¿verdad? Iscariote, que lo iba a traicionar. Y ¿sabes qué es otra cosa que hizo Jesús? También le lavó los pies a Judas, ¿sí? Para que estuviera limpio, ¿verdad? Le compartió de su pan también, le dio, mostró su favor y su compasión, a fin de que Judas Iscariote se arrepintiera, pero no fue así. Así que Judas Iscariote decidió en su corazón no creer y traicionó a Jesús a cambio de 30 monedas de plata. Jesús nos da entonces un nuevo mandamiento que debemos de seguir y que se debe convertir en un símbolo de nosotros los cristianos. ¿Y cuál es? Dice, el versículo 35 dice que nos amemos los unos a los otros, así como Jesús nos amó y nos mostró también su humildad. Muy bien. Así que vamos a ver entonces algunos puntos principales que vamos a ver el día de hoy. Número 1, vamos a ver la omnisciencia y el amor de Jesús, versículos 18 al 30. Número 2, vamos a ver la glorificación de Jesús, verso 31 al 33. Y número 3, vamos a ver el nuevo mandamiento que Jesús nos da, verso 34 al 35. Muy bien. Entonces vamos a ver entonces el versículo 18, Juan capítulo 13, versículo 18. ¿Y qué dice aquí? Le dice Jesús: no les digo estas cosas a todos ustedes. ¿Qué dijo Jesús? Yo conozco a los que he elegido, pero es para que se cumpla la escritura que dice: el que come de mi comida se ha puesto en mi contra. ¿Te das cuenta? El Señor conoce todo. ¿Cuántos dicen amén? Qué bueno por eso, ¿verdad? Porque el Señor sabe acerca de todo de nosotros, ¿sí? Nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro también, ¿sí? Amén. Entonces Él conocía todo acerca de sus discípulos y a pesar de eso Él los eligió a todos así como con todos sus defectos e imperfecciones, ¿sí? Qué bueno, ¿verdad? Que no necesita el Señor para ser discípulos de Jesús que seamos perfectos, ¿verdad? Porque si vemos a los discípulos de Jesús, habían de toda clase ahí, ¿verdad que sí?
había un Judas, ¿verdad? Pues que no amaba a Jesús realmente, ¿verdad? No era un discípulo verdadero. Estaba también un recaudador de impuestos, ¿verdad? Como Mateo, ¿verdad? Que era odiado por los judíos, ¿verdad? Porque era catalogado como un traidor. Trabajaba para Roma y les cobraba impuestos a su propia gente. Imagínense, ¿verdad? Estaba Mateo ahí. Entonces, había mucha gente, había pescadores sin letras también, ¿verdad? Que no sabía. Jesús muy bien hubiera podido escoger gente de la alta, ¿verdad? Adinerada, muy estudiosa, teólogos, ¿verdad? Pero no, Él escogió gente común y corriente como tú y yo. Qué bueno eso, ¿verdad? Gente con defectos también que necesitaban ser cambiados. Vamos a ver cómo el Señor también tuvo que trabajar en el corazón de Pedro, en el corazón de Juan, ¿verdad? Y Santiago, que eran los hijos de Zebedeo, ¿verdad? Que una vez dijeron, la gente no quiso creer y venía Juan y Santiago y vieron estos samaritanos, ¿verdad? Que no querían creer en Jesús. Oraron y le dijo a Jesús, Señor, ¿quieres que oremos y que caiga fuego del cielo y destruya a estos samaritanos incircuncisos, ¿verdad? No tenían amor por la gente, ¿verdad? Pero el Señor siempre les enseñaba, les daba una lección porque estaba tratando con ellos, ¿verdad? Después vamos a ver más adelante cómo Juan después dice, hijitos míos, también dice igual que Jesús nos habla hoy, ¿verdad? Amémonos los unos a los otros. Ya vamos a ver más adelante un Juan restaurado, ¿verdad? Un Juan cambiado, un Juan nuevo, ¿verdad? Así que la omnisciencia de Jesús se hace presente, ¿verdad? Él conoce todo, ¿sí? Y dijo el Señor que esto era para que se cumpliera la Escritura. ¿Sí? ¿Qué Escritura está diciendo? Bueno, Él está hablando acerca de un salmo que profetizó David. Mira, el Salmo 41:9, que dice, hasta mi mejor amigo en quien tenía plena confianza, quien compartía mi comida, se ha puesto en mi contra. Eso fue escrito muchos años atrás, ¿verdad? Lo escribió el rey David en el Salmo 41:9 y estaba hablando de esta escritura que se cumplió en este momento acerca de Judas Iscariote, ¿verdad? Así que Jesús, que conoce todo de nosotros, de las personas, Él sabe, ¿verdad? Y supo escoger a sus discípulos, ¿sí? Él sabía lo que ellos eran y lo que iban a hacer también, ¿sí? Entonces es muy importante, entonces, ¿verdad? Que Jesús no se sorprendió de todo esto que estaba pasando, ¿sí? Él siempre estuvo en control de toda la situación. Y mira el verso 19 que dice, les aviso de antemano, dijo, a fin de que cuando suceda, crean que yo soy el Mesías. Sí, entonces había una finalidad, ¿sí? Como lo dijo el apóstol Juan, ¿verdad? Cuando escribió su libro en el capítulo 20, versículo 30. ¿Cuál era el propósito por el Juan escribió este libro? Dijo, los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Pero estas se escribieron, dijo Juan, para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Entonces, ese era el propósito de que Juan escribió este precioso evangelio, que las personas conocieran realmente quién es Jesús. Y ahí subrayé la palabra yo soy, porque yo soy está hablando de que Jesús es el mismo Dios del Antiguo Testamento también, y lo vemos ahí, lo vamos a ver aquí también en Éxodo 3:14, ¿sí? ¿Qué dijo Jesús ahí? Dios Padre le estaba hablando ahí a Moisés en la zarza ardiente, y Moisés le dice, el Señor le manda una comisión que fuera ante Faraón y que fuera a libertar a su pueblo, y Moisés le pregunta al Señor, si me preguntan quién me manda, ¿qué le diré? ¿Quién es? ¿Cuál es tu nombre? El Señor le dijo, yo soy el que soy, le dijo, dile esto al pueblo de Israel, el yo soy me ha enviado a ustedes. Entonces vemos aquí que la misma palabra que está empleando Jesús aquí, de yo soy, es el mismo del Antiguo Testamento. ¿Y por qué les digo esto? Lo vamos a ver ahorita más a continuación, más adelante, ¿sí? En el verso 20 dice, les digo la verdad, todo el que recibe a mi mensajero, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al Padre quien me envió. Entonces, había aquí una situación muy importante que Jesús está aclarando. Los judíos solamente creían en Dios Padre, sí, Dios del Antiguo Testamento. Entonces Jesús les está diciendo aquí, si ustedes creen en Dios Padre, pues el que
cree en Dios también cree en mí. Sí, el que recibe a Dios Padre también me recibe a mí, dice Jesús, ¿verdad? Porque el Padre y yo somos uno, ¿sí? Así que, y también el que recibe a mi mensajero, que viene en mi nombre, también me recibe a mí, dijo Jesús, amén. Porque entonces los judíos les estaba diciendo, el mismo Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, que ustedes veneran, soy yo, dice Jesús, soy yo, el Mesías prometido, amén. Entonces, Jesús estaba aclarando esta situación, ¿verdad? Con los judíos, para que creyeran en Él, amén. Yo sé quién he elegido, dijo el Señor. Y en el Salmo 41, 19, otras versiones dice, el que levantó contra mí su carcañal, es el que va a traicionarme, ¿sí? Está hablando de esta traición inminente de Judas Iscariote. Para que no haya sorpresas, la profecía del Salmo 41:9 se estaba cumpliendo. El que come pan conmigo, levantó contra mí su carcañal, dice la otra versión, ¿verdad? De este versículo del Salmo 41:9. Entonces, la escritura se estaba cumpliendo, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que el que come conmigo levantó contra mí su calcañar. Bueno, pues esta es una figura literaria, se interpreta como cuando un caballo levanta su pata, ¿verdad?, para atrás y pega, ¿verdad?, de sorpresa, ¿verdad? Está relacionando la traición de Jesús, ¿verdad?, como un caballo que tú, traicionero, ¿verdad?, que tú quizá quieres montarlo y de repente levanta y te pega, ¿verdad?, con su casco, ¿verdad?, de su pata, y se dispone a patear. Así que esta escritura sería cumplida en lo que al traidor Judas se refería, ¿sí? Entonces estaba hablando de un ataque traicionero, ¿verdad?, efectuado por Judas, ¿sí? En la cultura bíblica, el código de la hospitalidad y de compartir la mesa significaba que si alguien come pan contigo en la mesa y después levanta contra ti su calcañal, era una gran traición, ¿verdad? ¿Cómo era posible que alguien que había estado con Jesús muchos años, ¿verdad?, había visto a Jesús hacer milagros, sanar enfermos, ¿verdad?, había experimentado muchas cosas, el mismo Jesús le lavó los pies también, ¿verdad? Ahora comía con el mismo Jesús en su plato y lo estaba traicionando por 30 monedas de plata, dice, ¿verdad? Entonces vamos a analizar por qué sucedió esto, ¿sí? Entonces Jesús, que sabe todas las cosas, dijo ahí, hasta ahora, en el verso 19, dijo, ¿verdad? Hasta ahora, ¿sí? Os digo, desde ahora os digo, antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy, dijo Jesús. ¿Sí? No les dijo a sus discípulos que uno de ellos lo traicionaría porque Jesús se acababa de enterar de que iba a suceder esa situación. No. Jesús lo supo todo el tiempo, ¿sí? Jesús dijo esto para que sus discípulos fieles permanecieran entonces confiados en Jesús, ¿verdad? Porque a Jesús no lo toma nada por sorpresa, ¿verdad que no? Entonces, Jesús dijo que el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Entonces, estas palabras están muy, tienen un gran significado, no solo para sus discípulos, sino para aquellos judíos, ¿verdad?, aquellos fieles que siguen a Jesús, ¿verdad? Y así como Judas, que tenía un corazón, ¿verdad?, apartado de Dios, ¿sí? Pensaría el Satanás, ¿verdad?, que vino a hacer esta obra en Judas, quería pues de una u otra manera cambiar los planes de Jesús. Pensaba que él iba a ganar la batalla, ¿sí? Pero esto sería cumplido, esto tendría que cumplirse, ¿sí?, a cabalidad, ¿verdad? La obra que Jesús iba a hacer en la cruz del Calvario. Ya lo había dicho Jesús en unos versículos anteriores, había dicho que para esto había venido, dijo Jesús, ¿verdad? Así que Jesús sabía cuál era su misión, para qué había venido a esta tierra. Entonces, vemos aquí entonces la omnisciencia de Jesús, ¿sí? Que Él sabe todas las cosas, aún antes de que suceda. Y lo dijo para que cuando esto sucediera, creyeran en Él. Amén. Así que
Veamos ahí entonces que Jesús identifica a Judas como el traidor y le muestra su amor una vez más. Veamos el versículo 21 y dice aquí que entonces Jesús, muy angustiado, ¿sí? Muy angustiado desde lo más profundo de su corazón, exclamó: les digo la verdad, dijo Jesús, uno de ustedes va a traicionarme. Esta palabra en el original, muy angustiado, es la misma que Jesús, que Juan empleó aquí, ¿verdad? Cuando se refirió, ¿se acuerdan en el capítulo 11? Cuando Jesús exclama ante la tumba de Lázaro, ¿verdad? Se sintió muy angustiado desde lo más profundo de su corazón y preguntó: ¿dónde le pusieron, verdad? Y Jesús llora frente a la tumba de Lázaro al ver cómo lloraba Marta, María y todos los judíos. Entonces aquí en esta oportunidad también Jesús está muy angustiado desde lo más profundo de su corazón, y hay varias razones por las cuales Jesús estaba muy angustiado. Número uno, porque estaba viendo, ¿verdad?, cuál iba a ser el destino final de este Judas, el traidor, ¿verdad?, de este discípulo. Jesús lo amó hasta el final, ¿sí? Como decía el capítulo anterior, que Jesús amó a sus discípulos hasta el final, ¿verdad? Es un verbo continuo que habla hasta no solo en su vida terrenal aquí en la tierra, sino hasta el fin, ¿verdad? Con un amor eterno, ¿sí? Porque el amor de Dios es infinito. ¿Cuánto lo creen? Amén. El Señor no tiene límites, ¿verdad?, en cuanto a su amor. Así que Jesús, muy angustiado, ¿verdad?, habla así de que uno de sus discípulos le iba a traicionar. ¿Ves? Entonces vemos aquí muy claramente entonces la omnisciencia de Jesús. Se conmovió en espíritu. La traición de Judas conmovió a Jesús, ¿sí? Jesús no era insensible ni emocionalmente distante a los hechos que le rodearon. Jesús estaba en control de todo lo que estaba pasando y su pasión. Él amaba a Judas y se preocupaba por su bienestar, mucho más que por sí mismo. Jesús amaba a Judas también, ¿sí? Y aunque Juan relata que Jesús, siempre estaba en control de la situación, no quiere que pensemos que Jesús era indiferente a lo que estaba pasando, ¿sí?, ante estos acontecimientos que estaban sucediendo. Así que dijo Jesús ahí en el verso 21: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Dice, uno de ustedes me va a entregar, va a traicionarme, a revelar que uno de ellos era un traidor. Amén. Jesús mostró entonces que estaba en control de todos los eventos, no fue tomado por sorpresa. Amén. En Mateo 26, 22 al 25, se narra esta misma historia, ¿verdad? Pero ahí añade un poquito Mateo al relato. Dice que ellos se empezaron a preguntarle a Jesús, y se miraban unos a otros y decían: ¿seré yo maestro? Decía, ¿verdad? Pasó por Juan. ¿Seré yo maestro? Decía Pedro. ¿Seré yo maestro? Decía Jacob. Y así. Y incluso llegó a preguntar Judas Iscariote también. Y dijo: ¿seré yo, Señor? ¿Verdad? Y el Señor responde y le dice: tú lo has dicho. Le dice, claramente, ¿verdad? Para que tanto Judas supiera que Jesús sabía la verdad, que lo iba a traicionar. Lo que ya Satanás había puesto en el corazón de Judas de traicionar a su maestro, a Jesús. ¿Así? Y vemos aquí entonces que en los siguientes versos, que los discípulos se miraron unos a otros sin saber a quién se refería Jesús. Ahí nos enseña algo muy importante también, ¿verdad? Que los discípulos no sabían quién iba a traicionar a Jesús. Incluso hasta dudaron de ellos mismos, ¿verdad? Preguntándose: ¿quién seré yo, maestro? ¿Seré yo maestro? ¿Verdad? Entonces, porque Jesús, que lo sabe todo, ¿verdad?, sabía realmente quién lo iba a traicionar, a quién Jesús se estaba refiriendo, ¿verdad? Entonces Pedro, ¿verdad?, como siempre, Pedro, ¿verdad?, miremos aquí que el discípulo a quien Jesús amaba estaba sentado a la mesa al lado de Jesús. ¿A quién se refiere la Biblia cuando dice el discípulo a quien Jesús amaba? ¿Sí? Pues no se refiere nada más ni nada menos que al mismo Juan, el autor de este evangelio, ¿verdad? Él ni siquiera pone su nombre en el evangelio, siempre se identifica como Juan, el discípulo a quien Jesús amaba. ¿Sí? Y lo vemos aquí, por ejemplo, en el aposento alto, en Juan 13:23, ¿sí? El discípulo a cual el Señor amaba. En la cruz, frente a la cruz, ¿verdad? Cuando le dice a su madre: mujer, aquí está tu hijo, ¿verdad? Hijo, aquí está tu madre, le dice, ¿verdad? Se identifica también Juan como el discípulo amado. En la tumba vacía, cuando llegó, ¿verdad?, corriendo, y entró primero Pedro y Juan llegó, dice, el discípulo a quien Jesús amaba, dice, ¿verdad?
llegó primero a la tumba, pero no entró. Y también aparece con Jesús cuando Jesús fue resucitado en Galilea, ¿sí? En Juan 21:20, lo vamos a ver ahí. Siempre en todos estos pasajes, Juan se identifica como aquel discípulo al cual Jesús amaba. Y Simón Pedro le hizo señas para que le preguntaran a quién se refería. Aquí donde dice le hizo señas, en el original habla que le hizo movimiento con la cabeza, ¿verdad? Como normalmente nosotros hacemos como latinos, ¿verdad? Que le hacemos así, ¿verdad? Como quien dice, decirle así, ¿verdad? Hablarle, hablarle vos, preguntarle, decirle, le hizo señas así sin decir nada. Eso indica entonces que Pedro no estaba a la par de Jesús, ¿verdad? Sentado a la mesa, estaba alejado, le hizo señas así, ¿verdad? Preguntarle, le dijo, ¿verdad? Entonces, Juan, del discípulo amado, estaba, dicen los historiadores, que probablemente Juan era uno de los invitados también de honor, ¿verdad? Que estaba a la derecha de Jesús, por lo cual Juan le pudo preguntar a Jesús a quién se refería, ¿verdad? Y que Judas estaba al otro lado, a la izquierda también, por lo cual también Jesús, más adelante vamos a ver que también tiene un diálogo con Juan. Y los discípulos no pudieron escuchar lo que ellos estaban hablando, ¿verdad? Lo hicieron en voz baja. Así que entonces este discípulo se inclinó hacia Jesús y le preguntó: Señor, ¿quién es? ¿Verdad? Acordemos que Juan también aparece como el discípulo que se recostaba en el pecho de Jesús, ¿verdad? Que estaba ahí siempre a la par de Jesús. Y se identifica como el discípulo amado. Imagínate que Jesús en la cruz, sufriendo tanto dolor y agonía, le dice a Juan que cuide de su madre, ¿verdad? A su madre le dice: aquí está tu hijo, ¿verdad? Era porque tenía Juan una relación con Jesús más cercana que los demás discípulos. Tú no le vas a recomendar a alguien, ¿verdad? Que no sea de confianza en los cuidados de tu madre, ¿verdad que no? Solamente se lo vas a dar a alguien que realmente conoces, a alguien que amas, que sea de confianza, ¿verdad? Entonces vemos aquí un paralelo entre Juan, el discípulo amado, y Judas Iscariote, el traidor, ¿verdad? Entonces, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar, dijo Jesús, ¿verdad? Y Jesús no fue tomado por sorpresa. Y así que Jesús conocía todas las cosas, ¿verdad? Y Juan le hace esa pregunta: ¿quién es, Señor? Dice, ¿verdad? Y Pedro, como siempre, ¿verdad? En su carácter impulsivo, le hizo señas a Juan para que le preguntara quién era Jesús. Así que Jesús sabía claramente quién iba a traicionarlo. Lo vimos aquí en los versículos, en Juan capítulo 13, versículo 10. Si quieres ahí leer en tu Biblia, dice que Jesús respondió: una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Y ustedes, discípulos, están limpios, dijo, aunque no todos, dijo Jesús. ¿Viste? Jesús sabía quién de todos los discípulos no estaba limpio. Y veamos el otro versículo. Y aparte del 10 está el 18, veamos el 18. Dice aquí también, Juan capítulo 13, versículo 18, dice: no les digo estas cosas a todos ustedes, yo conozco a los que he elegido, pero es para que se cumpla la escritura que dice: el que come de mi comida se ha puesto en mi contra. ¿Ves? Jesús sabía quién se había puesto en contra de él. Y el versículo 21 también dice: entonces Jesús, muy angustiado, exclamó: les digo la verdad, uno de ustedes va a traicionarme. Entonces Jesús sabía claramente quién era el traidor y quién lo iba a traicionar. Pero lo interesante de esto es que Jesús no lo dijo así públicamente, ¿verdad? Y le dijo: mire, aquí sí hay un traidor, ¿verdad? Y señaló a Judas directamente. Imagínate qué hubiera pasado si Jesús hubiera hecho eso, ¿verdad? O si los discípulos o Juan les hubiera dicho a los demás: mira, dice que es Judas, ¿verdad? Imagínate Pedro, que era tan impulsivo, ¿sí? ¿Qué hubiera hecho? Capaz que hubiera sacado una espada, ¿verdad? Y le hubiera cortado la cabeza. O sea, le hubieran ido encima a todos los demás discípulos, le hubieran linchado ahí, ¿verdad? El pobre Judas. Pero no sucedió así. Jesús aún así muestra también el amor hacia Judas, ¿verdad? Así que Pedro, con su carácter impulsivo, quería saber quién era, ¿verdad? Ese traidor. Y se preguntaban unos a otros: ¿seré yo, maestro? ¿Quién será, verdad? Jesús entonces habló claramente y sabía que uno de ellos lo iba a traicionar, ¿verdad? Cuando Juan le pregunta en forma específica a Jesús, Jesús responde que el traidor era a quien él diera el pan mojado, como respuesta que seguramente los demás discípulos no alcanzaron a oír, pero porque Juan sí estaba cerca de Jesús. Veamos el versículo 27. Cuando Judas comió el pan, dice, Satanás entró en él.
Entonces Jesús le dijo, apresúrate a hacer lo que vas a hacer. ¿Sí? Entonces, vemos aquí que Judas, ¿sí? Judas ya había determinado en su corazón traicionar a Jesús. No fue que ya en ese momento Satanás vino y entonces lo escogió entre todos y entró en su corazón. No. Ya Satanás sabía, ¿verdad? Cómo estaba el corazón de Judas. Entonces, Satanás ya había entrado en su mente, ¿verdad? Ya le había puesto en su corazón. Quizá Judas, al escuchar que Jesús iba a morir en una cruz, ¿verdad? Se vio quizá decepcionado de sus planes que él tenía, ¿verdad? De quizá él quería tener un puesto en el gobierno, ¿verdad? De Jesús, ¿verdad? Miraba a Jesús como un libertador, como un buen maestro, pero no lo miraba realmente, ¿verdad? Como Dios, realmente, ¿verdad? Como el Hijo de Dios. Lo miraba como un buen maestro, nos enseñaba, una persona usada grandemente por Dios, pero lo miraba como el libertador, el que iba a venir a libertarlo de la opresión de Roma, ¿sí? Entonces quizá él estaba esperando que Jesús nombrara a cada uno de sus discípulos como gobernadores, ¿verdad? Y él, como era el encargado de las finanzas, tal vez pensaba, no, pues quizá el Señor me va a poner a mí como ministro, ¿verdad? Ministro de finanzas, ¿verdad? Me va a poner un gran cargo en el gobierno. Pero al ver que Jesús iba a morir, dudó aún más de Jesús, ¿sí? Entonces decidió entonces venderlo, ¿sí? Los otros evangelios sinópticos dicen que fue hacia los judíos y les dijo, ¿qué me van a dar? ¿Sí? Con tal de que yo se los entregue, ¿verdad? Y acordaron darle, dicen los evangelios, 30 monedas de plata, ¿verdad? A cambio de entregar a su maestro, ¿sí? Entonces, Judas quizás estaba esperando un lugar de honor, ¿verdad? Que Jesús, ¿verdad? El gobierno de Jesús le podía dar, buscando siempre beneficios, ¿verdad? Sí, hay muchas personas, ¿verdad? Que quizá tú conoces, ¿verdad? Que hoy en día, que se acercan a Jesús únicamente buscando beneficios, ¿verdad? Buscando a ver qué voy a encontrar, qué Jesús me va a dar, qué voy a obtener, ¿verdad? A cambio, ¿verdad? Y si no, pues me voy, ¿verdad? Sí, entonces Jesús no anda buscando ese tipo de personas. Jesús quiere que realmente le busquemos de todo corazón, ¿sí? Entonces aquí dice que también Juan habla algo muy importante en el versículo 28. Ninguno de los demás que estaba a la mesa entendió lo que Jesús quiso decir. Les estaba cegado el entendimiento, ¿verdad? Porque se tenía que llevar a cabo los planes de Dios. Así que como Judas era el tesorero del grupo, algunos pensaron que Jesús le estaba dando una comisión, que le estaba diciendo que fuera a pagar la comida o que diera algo de dinero a los pobres, ¿sí? Jesús vivía y sus discípulos de las ofrendas que recibía, ¿verdad? De las personas que ayudaban a su ministerio. Eso nos habla también de que entre el ministerio de Jesús también estaba ayudar a los pobres, ayudar a aquellos que estaban en necesidad. Y como Judas era el encargado de las finanzas, ¿verdad? Manejaba la bolsa, dice Juan también que era un ladrón que sustraía del dinero, ¿verdad? De las ofrendas. Pero pensaron que Jesús lo estaba mandando a comprar comidas y dar dinero a los pobres que estaban en alguna necesidad. Y así que Judas se fue entonces enseguida y se internó en la noche. Juan 13:30. Aquí habla algo muy importante, ¿sí? De esto de que dejó entonces la partida de Judas. Tomó el bocado del pan que Jesús le dio. Satanás entonces en ese momento entró en él, dice ya se encontraba en el corazón de Judas el entregar entonces a Jesús. Juan 13:2, veamos aquí, Juan 13:2 nos habla acerca de esto. Era la hora de cenar y el diablo, dice, ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. ¿Te das cuenta? Ya el diablo de Satanás ya estaba maquinando, ¿verdad? En el corazón de Judas Iscariote, ¿verdad? Satanás no hubiera podido entrar en Judas si él no le hubiera concedido el permiso, la admisión. ¿Te das cuenta? Si hubiera estado dispuesto Judas a decir no a Satanás, ¿verdad? Al adversario, ¿sí? Y hubiera recibido la gracia, el favor intercedor de Jesús,
su gracia hubiera estado disponible, el favor de Dios para él en ese momento, para fortalecerlo, ¿verdad? Y no caer en tentación. Entonces Jesús viene y, como quien dice, ¿verdad? Le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Jesús sabía entonces que ahora Judas estaba más allá de cualquier llamado a la conciencia o a su corazón. Una vez ya estaba establecido lo que él iba a hacer, era mejor entonces hacerlo pronto y terminarlo pronto. Judas creía que él era el maestro ahora y que ahora Jesús tendría que lidiar con lo que iba a acontecer. Y mientras más rápido llegara ese momento, ese engaño, sería mejor. ¿Ya? Mateo 26, 25 al 29 nos relata un poquito más, ¿verdad?, de la traición de Judas, que habla aquí el versículo 21, ¿verdad? Acerca de que los discípulos se admiraron unos a otros sin saber a cuál se refería Jesús. Aquí en Mateo nos dice que todos se preguntaron: ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Maestro? Y cuando Judas estaba sentado de Jesús, también preguntó a Jesús: Señor, ¿seré yo? Y Jesús le contesta: tú lo has dicho, ¿verdad? Entonces el punto es de que Judas sabía que Jesús sabía que sus discípulos también iban a traicionar a Jesús. No solo Judas. ¿Te acuerdas cuando Jesús fue apresado en el Getsemaní la noche? Lo vamos a ver en los próximos capítulos. Todos los discípulos se fueron, ¿sí? Salieron corriendo y dejaron solo a Jesús, ¿verdad? E incluso Pedro, que vamos a ver la otra semana, que le dijo a Jesús: yo estaría dispuesto a morir junto a ti. Lo negó 3 veces, ¿verdad?, antes de que cantara el gallo, ¿verdad? Entonces Jesús se lo dijo. Pedro le dice: antes de que el gallo cante 3 veces, antes de que el gallo cante me habrás negado 3 veces, le dijo. Entonces vemos aquí entonces que Satanás usó, ¿verdad?, a Judas, ¿sí? Y se internó en la noche. Jesús dice, ¿verdad?, incluso cuando lo apresan, ¿verdad?, en el monte Getsemaní, que los malhechores, ¿verdad?, actúan de noche. No es cierto que los ladrones y todos los homicidas y todo hacen las cosas en lo oculto, ¿verdad?, cuando nadie los puede ver, ¿verdad? Ahí es donde Satanás actúa, ¿verdad? En la oscuridad. Hablábamos la semana pasada, ¿verdad?, haciendo un contraste entre la luz y las tinieblas, ¿verdad?, entre la oscuridad. Aquí dice que Satanás entró en Judas y salió corriendo, ¿sí? Entonces, en cuanto Judas salió del lugar, dice Jesús, dijo: ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria y por causa de él Dios sea glorificado, ¿verdad? Entonces hablamos aquí entonces ahora de la glorificación de Jesús, ¿sí? Jesús entonces estaba dando siempre en todo lo que hacía gloria al Padre, ¿verdad? Jesús iba a ser glorificado ¿en dónde? En la cruz, ¿sí? Al dar su vida como un acto de amor por nosotros. Muy bien. Así que Judas dejó a sus compañeros discípulos, dejó a su maestro y salió a la noche. Tal vez los eventos que sucedieron más temprano durante la cena hicieron que Judas decidiera que no quería tener nada que ver con Jesús, con el Mesías, ese Jesús que lavaba los pies a los discípulos y que realizaba un acto tan humillante. Tal vez Judas, conociendo su perfil de personalidad, tenía un corazón así muy fuerte, muy duro, ¿verdad? Diría: no, yo no quiero tener nada de parte con este hombre que está enseñando que hay que ser humilde, que hay que amar a los demás, que hay que lavarse los pies uno a otro. No, eso no es para mí. Quizá pensó Judas, ¿verdad? Salió de ahí. Dejó a su maestro y a sus hermanos. Aquí el acto que hizo Judas, sin embargo, fue más que un acto de traición. Se vendió a sí mismo por el poder del mal. Judas nos muestra que los hombres caídos entonces necesitan más que un ejemplo e incluso más que buena enseñanza. Judas es el mejor ejemplo y el mejor, nos enseña mucho, ¿verdad? Que aún así, viendo a Jesús hacer los milagros, escuchando sus enseñanzas, aún así se perdió. Así que Jesús nos da un nuevo mandamiento. Veamos ahora del versículo 31 y 32. Y dado que Dios, dice,
recibe gloria a causa del Hijo, pronto le dará gloria al Hijo. En la cruz fue el acto de amor, ¿verdad?, que le dio gloria al Hijo. Porque Jesús dijo, para esto yo he venido, dice, para dar mi vida en rescate de muchos. Y mis queridos hijos, dice Jesús, voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo. Y como les dije a los líderes judíos, ustedes me buscarán, dijo Jesús, pero no pueden ir a donde yo voy. En ese momento no podían entenderlo los discípulos, por qué Jesús, ¿verdad?, iba a sufrir, ¿verdad?, en esa cruz. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento, dice Jesús: ámense los unos a los otros. Tal como yo los he amado, ustedes deben amarse los unos a los otros. En Deuteronomio los judíos habían recibido ya el mandamiento de amarse los unos a los otros. Pero ahora Jesús les está enseñando que deben de amarse los unos a los otros tal como yo los he amado, dijo Jesús, ¿sí? Era una muestra de amor eterno, ¿sí? Sacrificial, un amor ágape, ¿sí? Como Jesús nos ha amado, ahora ámense ustedes unos a otros. Lávense los pies, como enseñábamos la semana pasada. El agua no tenía que ser ni muy fría ni muy caliente, ¿verdad? Porque imagínate tú lavarle los pies a alguien con agua bien fría, ¿sí? No, lo vas a congelar. Y si le lavas con agua muy caliente, también lo vas a quemar, ¿verdad? Tiene que ser agua tibia, ¿verdad? Con amor, ¿verdad? Eso nos habla de la palabra de Dios. Cuando prediquemos, cuando enseñemos a otros, hagámoslo con amor. No sea que tú también caigas, dice la Escritura, ¿verdad? Y el amor que tengan unos por otros será la prueba, dijo Jesús, ante el mundo, que son mis discípulos. Entonces, Jesús estuvo dispuesto a ir a la cruz, dejó su corazón allí, ¿sí? Entregó todo. Y para Jesús ser reconocido era ser glorificado. El amor de Jesús estaba por ser revelado de una nueva forma. Si su muerte es su glorificación, debe ser porque esa muerte es algo hecho que no puede ser completado con su vida. Pasar por la justicia, ¿sí? A pesar de todo lo que Él iba a hacer en la cruz, lo hizo por amor a ti y a mí, para ver las vidas restauradas y sanadas de las personas. Jesús está viendo entonces a la cruz mientras habla de su gloria, ¿sí? Él llama a su muerte, mira algo muy interesante, Jesús llama a su muerte que iba a pasar en la cruz su gloria, ¿sí? Estima a la corona de espinas más preciada que incluso que la corona del rey Salomón. Imagínate, Él ve a sus verdugos como lentejuelas, sus golpes en la cara como lingotes de oro, sus heridas como gemas, y sus escupitazos, sus escupidas que le dieron en su rostro como un dulce ungüento. Su cruz la ve como su trono. Mira qué amor de Jesús, ¿verdad? Él sabía todo lo que Él iba a sufrir y estaba viendo que por cada herida, por cada gota de sangre que Él iba a derramar en la cruz, lo estaba haciendo por amor. Era necesario que Jesús padeciera por amor a todos nosotros. Así que Jesús revela claramente su pronta partida y les dice: hijitos. ¿Te das cuenta? En unos versículos anteriores, Jesús les dice: hijitos, mira, por aquí está, mis queridos hijos, hijitos, les dice, ¿sí? Aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como les dije a los judíos, ahora a donde yo voy, vosotros no podéis ir, no pueden ir a donde yo voy, dijo Jesús. Y qué hermoso que Jesús, este es uno de los pasajes donde los evangelios, donde Jesús se dirige a sus discípulos como hijitos, ¿sí? Como un padre a un hijo, ¿verdad? Con amor. ¿Te das cuenta cuánto amor nos ama Dios, verdad? Entonces, no dijo esto como un insulto, lo dijo como un sentido de ternura, de cuidado y reconocimiento de su presente, porque sabía que los discípulos aún necesitaban madurar un poco más, ¿sí? Aún estaré con vosotros un poco de tiempo, dijo Jesús, pero a donde yo voy, vosotros no pueden ir. Esto entonces habría causado un revuelto entre los discípulos y se pensaban: ¿cómo es que Jesús estaba hablando esto? Que no podemos ir a donde Él va. ¿Qué irá a pasar? Ellos no entendían mucho, estaban agarrando las cosas muy literal. Si ellos habían dejado todo por seguir a Jesús y esperaban ser unos oficiales de alto rango en su gobierno, cuando tomara control Jesús, según ellos, verán, un control político de Israel como el Mesías, después de 3 años de haber escuchado a Jesús, ¿verdad? Escuchar estas cosas
cosas. Para los discípulos fue algo que no pudieron entender. Así que Jesús les da un gran mandamiento. Porque acordémonos en unos versículos anteriores que los discípulos estaban peleando de que quién iba a ser el mayor en el cielo, ¿verdad? Y habían llegado hasta Jesús y Jesús les dijo, el que quiera ser el mayor de ustedes tiene que ser el servidor, el que sirve a los demás, ¿verdad? Así que Jesús les da ahora este nuevo mandamiento. Les dice entonces que se amen unos a otros, tal como yo los he amado, ustedes deben amarse. Así que un mandamiento nuevo. La palabra del griego antiguo utilizada específicamente aquí como nuevo implica frescura a lo opuesto, de lo obsoleto, en vez de reciente o diferente. No es que este mandamiento se acabara de inventar, sino que sería presentado de una manera nueva y fresca, que ellos tenían que entender. Esta palabra donde dice un nuevo viene del griego kainen, que implica frescura o lo opuesto de obsoleto, en vez de simplemente reciente o diferente. El nuevo mandamiento entonces viene a poner en práctica todo lo que Jesús les ha enseñado a sus discípulos, ¿sí? Ellos ahora tenían que enfrentarse, ya que Jesús iba a morir y ser glorificado, ¿verdad? Iba a partir, iba a estar en el cielo. Ahora los discípulos tenían que enfrentarse a la oposición, ¿sí? A la persecución, ¿verdad? Iban a venir tiempos muy difíciles para los discípulos. Unos iban a morir como mártires, ¿verdad? Crucificados, otros iban a morir a espada, iban a morir de muertes crueles, ¿verdad? Y tenían que estar bien fortalecidos. Entonces Jesús no los iba a dejar solos. Jesús enviaría a su Espíritu Santo para que estuviera con ellos y los fortaleciera donde quiera que ellos fueran. Y ellos iban a ser testigos de la resurrección de Cristo. Entonces, en este tiempo, la crucifixión se miraba de otra manera como la vemos hoy en día. Ellos lo miraban como un acto cruel, un acto para la gente que era condenada, ¿verdad? Pero después de que vieron la resurrección de Cristo, entonces ahora ellos estaban predicando de Jesús, de la resurrección de Cristo. Como dijo Pablo, si Jesús no resucitó, entonces vana es nuestra fe, ¿sí? Entonces, pero porque Jesús resucitó, damos gracias a Dios por eso, porque vemos entonces cómo el evangelio fue extendiéndose alrededor de la tierra, ¿verdad? Jesús les dio un nuevo mandamiento, entonces, que nos amemos unos a los otros tal como yo los he amado, ¿sí? La extensión de su amor que acababa de demostrar era nueva para los discípulos y sería una demostración en la cruz. El amor sería redefinido a través de su ejemplo. Debemos entonces amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero debemos amar a nuestros hermanos en Cristo como Cristo nos amó a nosotros, y eso es mucho más de lo que nosotros nos amamos a nosotros mismos. En esto conocerán entonces que sois mis discípulos, dijo Jesús, ¿sí? En que nos amemos los unos a los otros. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque hay algo que debe caracterizar a los verdaderos hijos de Dios, a los discípulos. Nos tiene que caracterizar, que es el amor. Amén, ¿sí? Entonces en esto conocerán todos que son mis discípulos. Jesús dijo que el amor sería la marca que entonces iba a identificarnos a nosotros como discípulos de Jesús. Amén. Entonces podemos entonces marcarnos a nosotros mismos como sus discípulos por ese amor que tenemos unos a los otros. El mundo puede marcarnos como sus discípulos, pero el amor que nos tenemos unos a otros es lo que el mundo tiene que ver. Y como lo decía Tertulio, un historiador sobre los paganos de su tiempo, dice, un siglo después de que el Evangelio fue publicado, decía al gobernador romano, le decía, hablando acerca de los cristianos, decía, miren cómo se aman unos a otros, decían, ¿verdad? Esta era la característica de los seguidores verdaderos de Jesús, que estaban dispuestos a dar su vida antes de negar a Cristo, antes de negar su fe, ¿sí? Muchos fueron torturados y decían, niega a Jesús, ¿verdad? Di que el César es tu Dios, porque los romanos decían que César era el único Señor, ¿verdad? Pero los cristianos decían, no, mi único Señor es Cristo, ¿verdad? Y entonces, niégalo, no, Cristo es mi Señor, niégalo. Y entonces, si no, te matamos, pues.
estaban dispuestos a morir. Y muchos fueron entregados hasta en el Coliseo Romano a los leones, se los tiraban a los leones y eran devorados por los leones. Estuvieron dispuestos a morir antes de negar a su Señor. ¿Sí? Y entonces, en conclusión, podemos decir entonces que Jesús nos ha dado un nuevo mandamiento. ¿Y cuál es? Que nos amemos los unos a los otros como Jesús nos ha amado. Amén. El amor entonces es más que una simple sensación de afecto. Es una actitud que se debe revelar en nuestras acciones. ¿Cómo podemos entonces amar a otros de la manera que Jesús nos ama a nosotros? Preguntémonos, ¿cómo podemos entonces amar a otros de la manera que Jesús nos ha amado a nosotros? Bueno, pues podría ser ayudando cuando quizá no lo sentimos muy conveniente, ¿verdad? Tenemos que sacrificarnos un poquito, ¿verdad? A veces nos duele también salir de nuestro confort, ¿verdad? Y ayudar a nuestro prójimo, dedicando energías, yendo una mía extra, ¿verdad? Por el bienestar de otros, antes de nuestro propio bienestar, ¿sí? Recibiendo incluso insultos y heridas de otras personas, sin tener que quejarnos ni contraatacar, ni pagar a mal por mal, ¿verdad? Es difícil entonces amar así, ¿verdad que sí? Es difícil, ¿verdad? No es fácil. De ahí entonces que la gente entonces va a notar en nosotros que hacemos lo que hacemos y que sabemos que hemos recibido poder de Dios para hacer las cosas que Él nos manda hacer. Porque realmente, hermanos, nosotros no lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas, ¿verdad que no? Necesitamos del poder sobrenatural de Dios que pone ese deseo en nuestro corazón de amar a nuestros prójimos, aún hasta a nuestros enemigos, ¿sí? Jesús amó a sus enemigos y estaba en la cruz y le dijo al Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Imagínate, para los que escucharon eso, los romanos, ¿verdad? Los soldados que estaban al pie de la cruz, fue algo chocante. Decía, ¿cómo este hombre está muriendo y está todavía orando por esta gente que lo está crucificando, ¿verdad? Así que la Biblia nos ofrece una hermosa descripción del amor que es de Dios. Quiero que me acompañes aquí, con esto terminamos. 1 Corintios 13, está más adelantito, ¿verdad? Y voy a leer algunos pasajes aquí y con esto vamos a orar y terminamos. Mira, esta es la mayor muestra de amor. 1 Corintios 13, vamos a leer el versículo 1 al 8. Y dice así: si pudiera hablar en lenguas, todos los idiomas del mundo, dijo Pablo, y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso y un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, dijo Pablo, pero no amar a otros, yo no sería nada. ¿Te das cuenta? Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso. Pero si no amara a los demás, no había logrado nada. El amor entonces es paciente, el amor es bondadoso, el amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de las injusticias, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido y jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. La profecía, el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles, pero el amor durará para siempre. Gloria a Dios. Y terminamos con el versículo 13. 1 Corintios 13 dice: 3 cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de las 3 es el amor. Gloria a Dios. ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no damos gracias a Dios? Concluimos este precioso mensaje. Vamos a dar gracias a Dios que es bueno. Amén. Y vamos a orar así. Amado Padre, te damos gracias por tu preciosa palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú sabes todas las cosas, Señor. A ti no podemos esconderte nada, Señor. Tú conoces nuestro corazón, Señor. Tú conoces nuestro levantarnos, nuestro caminar diario y nuestro acostarnos, Señor. Aún
nada de lo presente está oculto de ti, Señor. Todos nuestros pensamientos a ti te son conocidos. Aún una palabra no sale de nuestra boca y tú ya la conoces, Señor. Aún los cabellos de nuestra cabeza están contados. Tú los conoces a cada uno de nosotros por nuestro nombre, Señor. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de todos nuestros errores, nuestras faltas, tú nos sigues amando, Señor, con un amor eterno, Padre. Te damos gracias porque tú, Señor, nos has mostrado este día cuánto nos amas, Señor, y que debemos amarnos unos a otros. Tú nos has dado un nuevo mandamiento, Señor, que nos amemos, Señor, unos a otros, así como tú nos has amado, Señor. Tú amaste aún a un Judas, Señor, que te traicionó y te vendió por 30 monedas de plata, Señor. Tú amaste también a un Pedro, Señor, que te negó 3 veces, Señor. Tú amaste a cada uno de nosotros, Señor. ¿Cuántas veces te hemos fallado? Tú continúas amándonos, Señor. Perdona nuestras faltas, Señor. Perdona cuando no hemos hecho las cosas como debemos hacerlas, Señor. Y tú nos mandas ahora a amar incluso a nuestros enemigos, Señor. Y que empecemos amando, Señor, a nuestra familia, a nuestra Jerusalén. Tú nos mandas, Señor, que si hay alguien aquí que tiene alguna enemistad, algo en contra de algún familiar que quizá le ha herido, quizá está peleado por alguna herencia, con algún hijo que tal vez no ve, no habla desde muchos años atrás. Te pido, Señor, que este sea el día, Señor, que traiga reconciliación, Señor, entre padres e hijos, hijos a padres, Señor, entre nuestra familia, Señor, extendida, Señor, nuestros tíos, primos, Señor, sobrinos, sobrinas, Señor, abuelos, abuelas, Señor, hermanos, Señor, que podamos hacer las paces, Señor, que podamos amarnos con ese amor sacrificial, que aunque sea difícil, Señor, tú nos des la fuerza, Señor, para dar ese paso de fe, Señor, ese paso de obediencia. Te pedimos, Señor, también que podamos amar a nuestros amigos, a nuestras amarias, Señor, a las personas que nos rodean, Señor, que están con nosotros a nuestro alrededor, Señor. Puede ser nuestros vecinos. Ayúdanos a amar a ese vecino, Señor, que nos está haciendo la vida imposible, Señor, que quizá no se lleva bien con nosotros, Señor. Amar, Señor, a las personas con quienes trabajamos, Señor, en nuestro ambiente de trabajo, que tal vez por muy difíciles que sean, Señor, quizás sea difícil tolerarlas, Señor. Ayúdanos a amarlas, Señor, así como tú nos has mandado y como tú nos mandas, Señor. Ayúdanos a perdonar, Señor, si alguien nos ha ofendido, Señor, y a no guardar rencor en nuestro corazón, Señor. Entregamos en tus manos, Señor, todas estas cosas, ese odio, ese rencor, esa envidia, todo eso que quizá nos ha herido por muchos años, Señor. Trae reconciliación y paz y perdón a tu pueblo, Señor. Te damos gracias, Señor. Yo te pido, si hay alguien aquí, Señor, que quizá no tenga una relación contigo, Señor, que quizá está como Judas, Señor, pensando en que no cree en ti como Dios, Señor, te ve como un buen maestro, un buen hombre. Te pido, Señor, que este sea el día, Señor, en que esta persona, donde quiera que nos esté viendo, si está aquí o está por medio de las redes sociales viéndonos, que pueda reconciliarse contigo, Señor, que puedas traer, Señor, claridad a su corazón, puedas traer, Señor, claridad a su mente, Señor, que puedan reconocer que tú eres Dios, que solamente en ti podemos encontrar perdón de pecados, solamente en ti podemos encontrar sanidad, Señor, y libertad y vida eterna, Señor. Yo te pido que este sea el día, Señor, para que estas personas se reconcilien contigo, Señor, y puedan nacer de nuevo. Te pido por aquella persona que no tenga amor, Señor, que dale amor en su corazón, Señor. Tu palabra dice que tú eres amor, Señor, que vengas a morar en su corazón, Señor, y que traiga, Señor, paz a su corazón y limpieza de perdón de pecados, Señor. Yo te pido, Señor, que este sea el día en que las personas que aún no han entregado su vida a ti lo hagan de todo corazón, Señor, porque puede ser que mañana sea muy tarde, Señor. Ayúdalos, Padre, trae esa convicción de pecado, Señor, de poder hacer las cosas bien para ti, Señor. Gracias, porque tu palabra dice que tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Y al que a ti viene, tú no le echas fuera, Señor. Te pedimos, Señor, trae libertad, Señor, trae perdón y sanidad a los corazones, Señor. Si hay alguien aquí que quisiera entregar su vida hoy al Señor, que levante su mano, que pueda hacer esta oración de fe ahorita aquí con nosotros y pueda empezar de nuevo su vida, Señor. Te pido, Señor, que toca los corazones. Si hay alguien aquí que quiera reconciliarse con el Señor, ponerse a cuentas, hoy es el día de salvación. Si ese es el deseo en tu corazón, puedes repetir y hacer esta oración conmigo y dile así al Señor: amado Dios,
En esta hora, Señor, yo me arrepiento de mis pecados, Señor. Vengo hacia ti, Señor, pidiéndote perdón. Reconozco que he pecado, que soy pecador, pecadora. Hazme una nueva criatura, Señor. Límpiame con tu sangre preciosa, Señor. Y hazme renacer de nuevo, Señor. Hazme la persona que tú quieres que yo sea, Señor. Que te pueda servir el resto de mi vida, Señor. Que pueda dar un buen testimonio de ti, Señor. Úsame para tu gloria y tu honra. Usa mis manos, mi mente y mi corazón, Señor. Yo creo en ti, Señor. Creo que tú moriste en una cruz. Creo que tú eres el Hijo de Dios, que murió y resucitó al tercer día. Está sentado en el trono en gloria. Un día vendrá, Señor. Lo creo en el nombre de Jesús y te recibo como mi único Señor y Salvador. Toma el control de mi corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, si tú has hecho esta oración, quiero decirte que la Biblia dice que hay fiesta en el cielo, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. Ahí está cómo tú te puedes conectar con nosotros. Búscanos por medio de las redes sociales. Somos pastores Mario y Pati Torres, aquí en la bella ciudad de Rockford. Aquí estamos situados en el 3525 de la Broadway. Ahí está nuestro teléfono, 815-621-5248. Puedes comunicarte con nosotros, estamos para servirte, queremos conocerte. Ahí están nuestras redes sociales en Facebook, en YouTube, nuestra dirección de Gmail. Mándanos un mensajito, busca nuestra página web, síguenos en las redes sociales. Si tú has hecho esta oración de fe, mándanos un mensaje de texto o un email y con gusto te vamos a hacer llegar este librito del Evangelio según San Juan. Está en español y en inglés, completamente gratis para que tú empieces a llevar una relación con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que no me resta más que desearte muchas bendiciones de parte de Dios. Que la paz de Dios esté contigo, donde quiera que vayas. Que Dios cuide tu entrada y tu salida y te proteja de todo mal. Que seas bendito en tu entrada, en tu salida. Que Dios bendiga tu trabajo, tu familia, el fruto de tus manos. Que Dios te proteja de todo accidente, de toda contaminación, de todo virus. Y que Dios te bendiga y seas cabeza y no cola. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Soy el pastor Mario Torres. Nos vemos y hasta la próxima. Bendiciones para todos.